Ya, a ver, probando, probando. Bien. Hola chiquillos, espero se encuentren bien. Este es el video explicativo que había quedado de subir para octavo año básico. Vamos a partir viendo página por página lo que tienen que ir haciendo y las preguntas que tienen que ir respondiendo voy a tratar de irlas explicando rapidito, sencillo, para poder que ustedes puedan irlas haciendo en la casa. El ideal es que cualquier duda o consulta, independiente de este video, me la hagan, ya sea en el grupo de Facebook, por los papás con los WhatsApp, o ustedes directamente, de los que tengan WhatsApp, que me envíen un WhatsApp a mí haciendo consultas, todo yo les puedo responder por texto, por audio, de la manera que digamos sea más fácil y conveniente en el momento. ¿Ya? Ahora, nosotros tenemos que trabajar desde la página 10 a la 17, correcto, ¿cierto? Ya, de la 10 a la 17. En la página 10 tenemos el título La centralidad del ser humano en el quehacer intelectual y artístico. Aquí tenemos un texto que nos habla, digamos, como una introducción a la edad moderna. Vamos avanzando y algunos ya me han hecho preguntas con respecto a esta imagen de la creación. Esta imagen es de la creación. Recuerden que el año pasado nosotros vimos la teoría de la evolución del hombre a través del proceso de hominización, de que habríamos sido evolucionando a través del mono y ahí de diferentes tipos, digamos, de homo hasta llegar al Homo sapiens que somos actualmente hoy. También existe, en religión también lo hemos visto, la teoría de que Dios creó al hombre, creó a Adán y posteriormente creó a Eva. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos representado acá en la imagen, como Dios entregándole el toque de vida a Adán. Y las preguntas que aparecen, dice, observa la pintura, luego responde. ¿Qué escena se representa? Descríbela. Ahí es describir una escena donde aparece Dios con ángeles, está acercándose a un hombre, a un ser humano, que en este caso sería Adán, y le está dando el toque de vida. Dos, ¿qué personajes piensas que están representados? ¿Qué personajes son los que aparecen ahí? ¿Cómo son representados? Por ejemplo, si volvemos a la imagen, ¿son representados de qué manera? De partida, Adán está desnudo, está sobre la tierra, Dios viene desde el cielo con los ángeles a entregarle este toque de vida. Los ángeles, algunos se ven adultos, otros se ven más niñitos, más chiquititos, también están desnudos. Dios es el único que estaría con ropa y se representa como alguien, digamos, canoso, de barba blanca, digamos, de cierta forma de mayor edad. La pregunta 3 dice, ¿qué características humanas se pretende destacar en la escena? O sea, ¿qué cosas, digamos, típicas de un ser humano vemos aquí? Por ejemplo, tenemos la desnudez, el cabello, que el ser humano es así tal cual, no es una forma así como divina. Incluso Dios está representado como un hombre, no como un ser divino. Y la pregunta 4, ¿qué habrá querido transmitir el autor en esta escena? O sea, ¿qué es lo que creemos nosotros que el autor de esta pintura quiso mostrarnos con esto? ¿Qué cosa quiso la creación? ¿Quiso mostrarnos una pintura que se le ocurrió en un sueño? Etcétera. Después nos pasamos a la página 11 y nos va a aparecer una línea de tiempo, un organizador temporal, que nos va a ir diciendo más o menos cosas o hechos importantes que pasaron desde 1405, como para poner un año en adelante. Ahí vamos a tener desde el año 1400 hacia abajo, ¿ya? Tenemos 1400, 1410, 1420 y nos van apareciendo distintas fechas. Es como un tipo línea de tiempo, ¿ya? Y vamos avanzando, leemos y nos llegamos a la siguiente actividad, de la página 111, que dice, a partir de las fuentes y los organizadores, o sea, esto en la línea de tiempo, responde, ¿quiénes son los dos personajes presentes en la fuente? ¿En cuál fuente? En la que está acá. ¿Qué personajes son los que están? ¿Cuál es el mensaje principal del texto? Lo que quiere decir el texto que está más arribita. La 6 dice, identifica dos similitudes entre las fuentes A y B. Y nos referíamos a la fuente B, a esta. Ahora, la fuente A es esta. La creación de Adán fresco, de Miguel Ángel. Lo que está representado en la imagen, ¿qué similitudes hay con lo que dice aquí la fuente B en el texto? Después, la 7 dice, ¿qué tienen en común los hechos señalados en la línea de tiempo? O sea, ¿qué cosas de las que aparecen aquí en esta línea de tiempo se van pareciendo? ¿Qué cosas tienen en común? Un dato, fíjense en el rol de la Iglesia Católica, por ahí va la idea.
y considera su naturaleza y cuándo y dónde ocurrieron. También en las ciudades o en los países. Van a haber ciudades que se repitan o países que se repitan. Ojo ahí con eso. Después pasamos a la página 112 y dice el ser humano desde la visión humanista. Aquí nos habla, digamos, de cómo el ser humano ya se ve como no tanto una forma divina, sino que más como una forma humana, parecido a lo que veíamos nosotros de la evolución del hombre, cómo este hombre habría ido avanzando con el paso del tiempo, ya sea físicamente o también psicológicamente. Llegamos a la fuente A, tenemos un texto de A de Shakespeare, tenemos la fuente B de Ruggiero Tenenti, Alberto Romano, tenemos la C, que es la pintura de Leonardo da Vinci, la que está más arriba acá, esta pintura se llama La simetría del hombre, y la fuente D, que tenemos de Pizan, Christine de Pizan, en París. Ahora, en esa página no tenemos actividad, seguimos, y tenemos una pequeña actividad acá en la página 113, que dice, identifica el marco temporal representado. Aproximadamente cuántos años abarca la línea de tiempo, la que tenemos acá, ahora. Aquí tenemos otra línea de tiempo. Nosotros el año pasado estudiamos los tiempos primitivos, edad antigua, y terminamos con edad media. Ahora tenemos que ver edad moderna y edad contemporánea este año, en octavo. Entonces, ¿cuántos años más o menos abarca esta línea de tiempo? ¿En cuántos periodos está dividida? ¿En cuántos fragmentos? ¿Cuál es el periodo más largo de tiempo? No el de tamaño, el de tiempo en cantidad de años. La 2. Identifica el tipo de fenómeno histórico seleccionado para dividir cada época. ¿Es político, económico, cultural? O sea, ¿qué es lo que pasó cuando se acaba un periodo de tiempo y comienza otro? Algo pasó. Por ejemplo, digamos, un ejemplo para que lo tengan. De los tiempos primitivos a la edad antigua, tenemos que en el cuarto milenio antes de Cristo, o sea, 4000 antes de Cristo, está la invención de la escritura en Sumeria. Ese es el hecho que hace cambiar el tiempo primitivo a la edad antigua. Lo que tenemos que saber es qué tipo de fenómeno es, político, económico o cultural. ¿En qué continente ocurrieron? O sea, si es en Sumeria, ¿en qué continente fue? ¿Por qué crees que se eligieron estos fenómenos para marcar el paso de un periodo a otro? O sea, ¿por qué creen ustedes que se elegía algo para poder decir, hasta aquí más o menos llega el tiempo primitivo y empieza la edad antigua? La 3 dice, indica las características que conoces de cada periodo. ¿Piensas que al pasar de una época a otra significa un cambio total en la vida de las personas o hay aspectos que se mantienen, es decir, son de larga duración? Fundamenta a partir de los periodos estudiados el año anterior. O sea, nosotros cuando vimos que se pasó, por ejemplo, de la vida nómade, que era no vivir en un lugar, sino que a estar constantemente viajando de un lugar a otro, pusimos como ejemplo a los gitanos que de hoy en día, a la vida sedentaria, dijimos de que algunos pueblos empezaron a volverse sedentarios, pero no todos se hicieron sedentarios al principio. Quedaban muchos nómades y poco a poco fue produciéndose este cambio. Ahora, con la pregunta, ¿son cambios de proceso drásticos? De un día para otro, alguien despertó un día y dijo, ayer era nómade, pero hoy día se me va a ocurrir ser sedentario. O son procesos de largo tiempo donde pueden pasar muchos años en que se produzcan los cambios. La 4. Evalúa. ¿Qué ventajas o utilidad tiene usar esta periodización de la historia? ¿Cuáles podrían ser sus limitaciones? A ver, ¿por qué creen ustedes que es bueno, digamos, hacer estos periodos de la historia? ¿Por qué se hacen estos cambios? Su opinión. No hay respuesta ni buena ni mala. Es su opinión al respecto. ¿Y cuáles serían, digamos, los problemas que representa esta división de un periodo a otro, según ustedes? ¿Qué creen? ¿Qué es lo que podemos ver que tiene de malo? Después nos vamos a la página 14 y cambiamos un poquito de tema y nos metemos con el renacimiento artístico. Ahora, renacimiento, ¿qué quiere decir? Renacimiento viene de la palabra renacer, que quiere decir revivir algo. A este revivir se va a hacer referencia de que nosotros el año pasado estudiamos la época clásica, es decir, Grecia y Roma.
Hubo avances tecnológicos, hubo avances en política, en la democracia, militares con los romanos, en navegación, pero también hubo avance en el arte. Ahora, en este arte, recuerden que se hacían estatuas de personas, por ejemplo, desnudas, se glorificaba al hombre, se hicieron los Juegos Olímpicos, que muchas veces se hicieron que los participantes competían desnudos, y este Renacimiento lo que viene a hacer es que cuando cae el Imperio Romano y empieza esta Edad Media, donde recuerden que la gente se arrancaba de las ciudades y se iba a vivir al campo, también hablamos que se produjo un periodo de oscurantismo, o sea, donde la gente tenía mucho miedo de vivir en las ciudades, tenía mucho miedo de vivir con muchas personas y se aisló, se fue a los campos, vivía más solito, pero era un periodo oscuro. Y recuerden que en este periodo lo que más se tenía era miedo a Dios. Toda la gente le tenía miedo a Dios. Era tanto el miedo que, recuerden que también vimos que había muchas personas, sobre todo mujeres, que iban a confesarse tan a menudo a la iglesia porque creían que pensar en un hombre era pecado, mirar a un hombre era pecado. Entonces con este renacimiento se empieza a dejar un poquito de lado esta mirada de miedo de la iglesia y se empieza a tomar al hombre otra vez como lo importante. No que Dios sea lo más importante en la vida, sino que somos nosotros mismos, el hombre, lo que puede hacer el hombre, lo que puede pensar el hombre, es lo más importante, digamos, en este periodo. Aquí vamos avanzando. El renacimiento artístico, o sea, en el arte. Tenemos una fuente, la fuente A de Arnold Hauser, una adaptación, y vamos a tener diferentes preguntas. Por ejemplo, identifica la naturaleza de la fuente, si es escrita, es oral, material, iconográfica, audiovisual, etc. Ahora, escrita, un texto escrito, un documento, un libro. Oral era que se transmitía de boca en boca. Material quiere decir que estaba plasmada en algo, que estaba, digamos, ya sea en un libro, en un documento, en un papel, una hoja, etc. Iconográfica quiere decir que era a través de iconos o imágenes, no sobre texto. Audiovisual, que ya sería, digamos, algo más moderno, que sería, por ejemplo, como el video que les estoy haciendo yo ahora. Esto sería algo como algo audiovisual. Y la número 2 dice, identifica el origen de la fuente, autor, lugar, año o época en que fue producida. Esos son los datos que aparecen abajito de cada fuente. La 3, clasifica la fuente según su origen. Primaria, aquí digamos vamos a llegar a un punto. Existen varios tipos de fuentes que se van a explicar un poquito aquí. Existen las fuentes primarias, que son los testimonios del pasado, cuya creación o autor es contemporáneo a los hechos investigados. O sea, son documentos, por ejemplo, que fueron escritos por personas que vivían en el mismo tiempo que están escribiendo. O sea, si yo leo algo que habla sobre, por ejemplo, el Imperio Romano, fue escrito por alguien que vivía en el periodo del Imperio Romano. Esa es una fuente primaria de alguien que vivía en ese tiempo. Después tenemos la fuente secundaria, que son testimonios elaborados con posterioridad a partir de otras fuentes. O sea, alguien que años después estudió, por ejemplo, leyó ese documento que lo escribió una persona del Imperio Romano, pero que después dio su propia interpretación. Por ejemplo, yo leo un documento que fue escrito por Platón, que vivía en Grecia y hablaba sobre los griegos, pero yo lo leo y yo digo, pero yo entiendo otra cosa de lo que escribió Platón, y yo escribo algo, un libro, un documento, un artículo, etc. Eso sería una fuente secundaria, porque yo soy de otra época y estoy escribiendo de algo que pasó hace mucho tiempo atrás. ¿Ya? Y dice, por ejemplo, la fuente C corresponde a una fuente primaria, pues fue elaborada durante el Renacimiento, época estudiada, por un protagonista de la época. O sea, alguien que vivía en el Renacimiento, escribió sobre el Renacimiento, entonces es una fuente primaria. La pregunta 4, o el punto 4 más que nada, dice, identifica el contenido y ámbito al que hace referencia, político, social, etc., cada fuente. Por ejemplo, el contenido de la fuente C hace referencia al ámbito artístico, pues entrega recomendaciones en torno a la pintura. Miren, vayamos a la C. Acá, la fuente C, por ejemplo, dice, si el pintor quiere contemplar bellezas que lo cautiven, es muy dueño de crearlas.
de ellas puede ser Señor y Dios. Si quiere valles o desde las altas cumbres de los montes descubrir una vasta campiña o desde allí divisar el horizonte del mar, es muy dueño de hacerlo. En efecto, todo lo que en el universo es, por esencia, presencia o ficción, será primero en la mente del pintor y después en sus manos. O sea, está haciendo una descripción. Como dice acá, aquí hace referencia al ámbito artístico, pues entrega recomendaciones en torno a la pintura. O sea, está, digamos, describiendo la pintura a la que se hace referencia posteriormente. 5. Señala la información que aporta cada una de las fuentes para dar respuesta a la pregunta inicial. Por ejemplo, la fuente C, nuevamente la misma que estábamos leyendo, la de las recomendaciones artísticas, aporta información sobre la visión sobre la pintura de uno de los principales artistas del Renacimiento artístico. Refleja la importancia que le asigna Da Vinci, o sea, el pintor Leonardo da Vinci, el que crea la pintura, al individuo en sus obras, o sea, a quien está pintando. Esto forma parte de las características del Renacimiento. En estrecha relación con el humanismo, también muestra la centralidad de la naturaleza en las obras renacentistas y en la preocupación por la armonía. Ya. Y así, miren, vamos a la 14, ya pasamos a la 15. En la 15 llegamos a la pintura. Esta pintura hace referencia a qué época? A la griega. Ya, hace referencia a la época griega y los personajes que aparecen al centro acá serían dos grandes filósofos griegos que serían Platón y Aristóteles. Otros dicen de que son otros. Por ejemplo, algunos que hacen referencia de que serían Sócrates y Platón. Sócrates sería el viejito y Platón sería el más joven. Ahora, llegamos a la página 16, la penúltima página ya, y aquí dice técnicas para la difusión del conocimiento, la imprenta. Esto es lo último que quiero que podamos ver antes de estas vacaciones adelantadas que les dieron, que es que una de las cosas que marca el cambio completo o muy importante de la Edad Media a la edad, al Renacimiento, va a ser la creación de la imprenta. Hasta ese momento, todo documento que fuera escrito, que fuera impreso, se hacía a través de puño y letra, se transcribía. Así como cuando ustedes los mandan a hacer una copia, ustedes toman un original y crean otro y lo copian, de esa misma manera se hacía cualquier cosa. Un texto, un libro, una ley que se promulgara, lo que fuera, una información en un diario, todo se hacía a mano. Cuando se crea la imprenta por Gutenberg, permitió que ahora se pudiera hacer en masa o masificar el texto, un documento impreso, así como una máquina de escribir gigante era, que cada vez podía hacer copias una tras otra, como una fotocopiadora pero manual. Entonces, por ejemplo, si se escribía un periódico, una hoja de periódico, ya no se demoraban muchísimo tiempo en poder escribirlo, porque tenía que hacerlo una persona, escribir un texto completo, sino que esa imprenta se acomodaban todas las letritas en la máquina y esa marcaba el papel y sacaba una copia. Entonces era mucho más rápido, mucho más eficiente. Con esto se masificaron la creación de libros, documentos. Uno de los primeros documentos que se utilizó la imprenta y después se hicieron muchas copias, adivinen cuál fue, que es algo que existe hasta hoy en día, que es, por ejemplo, la Biblia. Por eso hay una Biblia que se llama Biblia Gutenberg, porque fue uno de los primeros documentos que esta persona, digamos, utilizó para poder trabajar con la imprenta. Fue crear una Biblia, un documento impreso, no a mano, sino que a través de una máquina. Tenemos diferentes fuentes con respecto a esto, a la imprenta, y llegamos a la última parte de la guía, donde vamos a poder ver una imagen más o menos representativa de la época, donde se ve, digamos, que están trabajando con las primeras imprentas. Ahora, las imprentas no eran mecánicas, eran a mano, pero era mucho más rápido acomodar todas las letritas, perder tiempo una sola vez en acomodar las letritas en la máquina, colocar la placa, una placa metálica encima del papel, y con una prensa iban girando como un tornillo gigante, y esa
apretaba el papel, marcaba las letras y lo soltaba. Supónganse que hubiese demorado 5 minutos en sacar una hoja, pero nadie iba a escribir una tremenda hoja en 5 minutos a mano. Esa era la ganancia en tiempo y en la rapidez. Y en esta última página aparece la última actividad para hacer, que dice: en grupos realicen las siguientes actividades. Ahora, yo sé que están todos en sus casas, así que en grupos es prácticamente imposible poder hacerlo. Pero dice la 1, tratar, digamos, de hacerlo individualmente. Ahora, si alguien por WhatsApp o algo puede realizar esta actividad en pareja, genial. Después, cuando envíen de vuelta, dicen: no, por ejemplo, yo, Juanito Pérez, trabajé con Pedrito López. Listo, ningún problema. Y uno solo manda la información. Entonces la pregunta 1 dice: identifiquen naturaleza, origen y contenido de las fuentes de estas páginas. En la página, las fuentes que están en la página 14, ver, digamos, de dónde proceden, la naturaleza. Si son primarias, secundarias, si son de qué época y qué es lo que dice cada fuente. La pregunta A dice: ¿qué elementos caracterizaron la producción de libros durante la Edad Media? O sea, ¿qué hizo característico que se hicieran más libros en la Edad Media? ¿Qué innovaciones antecedieron al uso de tipos móviles? Los tipos móviles son la imprenta. ¿Qué cosas se hacían antes de usar la imprenta? ¿Qué semejanzas y diferencias advierten entre la producción de libros durante la Edad Media y la Edad Moderna? O sea, ¿cómo eran los libros que se hacían en la Edad Media y después lo que se hacían en la Edad Moderna? B. ¿Qué transformaciones habrá generado la imprenta de tipos móviles en cuanto a la difusión del conocimiento en la sociedad europea de la época? O sea, con la creación de la imprenta y poder, digamos, producir más libros, ¿eso habrá ayudado a que más gente aprendiera a leer y pudiera conocer más de la historia o más de la vida? ¿O fue totalmente lo contrario? Y 2, ¿qué importancia atribuyen al libro y la lectura en la actualidad? O sea, ¿qué tan importante hoy en día ustedes consideran que es un libro? Pero tenemos que hacer la pregunta más, digamos, amplia, una vez que termine. Después dice: consideren que actualmente en Chile todas las personas tienen las mismas posibilidades de acceder al libro. O sea, todos tenemos el mismo acceso de: me gustaría leer un libro X. ¿Todos podemos acceder al libro o hay limitantes? Ahora, si hay limitantes, ¿por qué? ¿Y qué iniciativa podrían desarrollar para fomentar la lectura en las comunidades a las que pertenecen? Elaboren una propuesta y expónganla. O sea, ¿qué creen ustedes que se podría hacer para que la gente leyera más? ¿Qué inventarían ustedes como una campaña publicitaria o una idea que digan: de esta manera la gente le interesaría leer más cosas? Un libro, una revista, un diario, etcétera. ¿Ya? Y con respecto a lo que me refería al principio de que se podía ampliar la pregunta, es porque ¿qué importancia le atribuyen al libro en la lectura en la actualidad? Pero nosotros hoy en día no tan solo leemos a través de libros, también tenemos lectura digital. Por ejemplo, algunos de ustedes trabajan textos digitales ahora en este periodo. Yo en este momento les estoy exponiendo a través del libro, pero en versión digital. O muchas veces podemos leer una historia, un cuento o algo en el celular o en el computador, pero a través de forma digital. Entonces, la importancia de la lectura en la actualidad, pero no solamente en el libro, sino que también en su versión digital. Y ahí terminamos con lo de la página 17. Recordarles que todo esto se pospuso para el lunes 13 de abril, ¿ya? Porque igual es harto. Las mamás me dijeron todo, así que llegamos al acuerdo de que se prorrogaba una semana más, así que tienen hasta el lunes 13 de abril para entregarlo. La idea es de que las preguntas las respondan en el cuaderno, después, como lo están haciendo hasta ahora, le tomen fotito al cuaderno y me las envían directamente a mí, ya sea la mamá o ustedes. No las envíen a grupos ni nada, porque si la envían a grupos, alguien que no la haya hecho, Juanito subió la respuesta, le copió la respuesta y va a copiar la respuesta y al final de cuentas se van a estar engañando ustedes mismos. Ahora, chiquillo, mucho ánimo. Sé que lo que estamos pasando en este momento es muy complicado, está fuerte la cosa. El asunto, en vez de ir bajando la intensidad, cada vez está subiendo un poquito más. En este momento ya llevamos lunes en la noche en días, martes, miércoles, hoy es jueves con cuarentena total,
de prohibición ya prácticamente para hacer cualquier cosa fuera de la casa, aparte de salir a comprar al negocio, y han subido los casos, pero tranquilidad, este virus que anda dando vuelta, el COVID-19, si bien no es, digamos, letal como en otros países donde muere mucha gente, acá llevamos, no gracias a Dios, pero llevamos muy poquitos muertos y la mayoría de ellos son personas, son abuelitos que tenían otras enfermedades y que por el virus se les acrecentó más la enfermedad y fallecieron. Pero personas jóvenes, a lo sumo los que han habido, se enferman, están un tiempo enfermos, se recuperan y vuelven a la normalidad, ¿ya? Así que paciencia, ojalá esto se termine muy pronto, ustedes tienen que estar pero estresadísimos en sus casas, no poder salir, está bien, a veces es rico estar en el computador harto tiempo, pero aburre también, cansa. Y lo otro que en la casa cuesta mucho, si cuesta poder concentrarse en la escuela, me imagino que a ustedes les está costando el doble o el triple concentrarse en sus casas, porque estamos más cómodos, estamos más relajaditos, hasta a mí me cuesta más poder ponerme a trabajar porque no falta que tengo el computador, el acceso hoy, pero voy a ver un video de YouTube nomás y después hago la tarea y me entretengo. O no, voy a hacer esto primero y después lo otro. Igual que levantarse temprano en la mañana tampoco es tan fácil. Uno no se levanta tan temprano en la casa si no tiene la obligación de ir al colegio. Entonces, todo esto se junta. Ahora, como les dije a los apoderados, falta que lo confirmen, pero tendríamos esta progresión, digamos, de actividades hasta el 13 de abril, y del 13 de abril hasta finales de abril supuestamente serían vacaciones, no se mandaría material. A mí no me lo han confirmado, lo escuché en las noticias a través de la ministra de Educación, pero apenas me lo confirmen, yo se lo aviso a ustedes y a los apoderados, ¿ya? Espero, chiquillos, que esto resulte. Ahora tengo que editar el video, tengo que tratar de unir todo lo que se está haciendo, porque estoy grabando la pantalla, estoy grabándome con la webcam del notebook al mismo tiempo. Ahora tengo que mezclar los videos, quiero hacerlo así como tipo YouTube, en donde en una esquinita abajo, lo más probable es que aparezca yo hablando y el resto de la pantalla sea el texto que están viendo ustedes ahora. Lo probé con otros videos y resultó, pero ahora quiero probarlo con este. Así que espero que todo resulte bien y voy a ver si lo puedo subir a la misma plataforma de Dropbox donde lo estábamos subiendo. Voy a tratar de también subirlo a la plataforma de Mega para poder reproducir el video y voy a ver si lo puedo subir también a YouTube. Para darles las tres opciones, las voy a publicar las tres opciones en el grupo, si me resultan las tres, por el tamaño o el peso del video, pero la que me resulte se las voy a publicar en el grupo de Facebook para que la puedan ver. Y a los apoderados les voy a avisar que ya se subió el video, que lo vean o que lo busquen dentro del grupo, y si alguien no está en el grupo o algún apoderado me dice, digamos, etcétera, le puedo enviar el link por YouTube a través del WhatsApp y que de ahí lo vean, ¿ya? Espero que estén bien, cuídense y nos vemos, chiquillos. Fuerza, ánimo, sé que todo esto es difícil, es pesado, pero esperemos, digamos, que todo salga bien y cualquier cosa nos comunicamos, un WhatsApp, lo que sea, pero de alguna manera nos mantenemos en contacto, ¿ya? Cuídense, chiquillos, nos vemos y hasta la próxima.